Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Ecos del Pasado, ese refugio donde las vidas más extraordinarias de la humanidad cobran vida para acompañarte en tus momentos de tranquilidad y reflexión. Soy Jorge, tu anfitrión, y si es la primera vez que nos acompañas, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like si esta historia toca tu alma. Cada muestra de apoyo nos permite seguir rescatando estas vidas fascinantes que han forjado el mundo que conocemos. Ponte cómodo, relájate y prepárate para viajar al antiguo Egipto, hace más de 3300 años, a una época cuando el Nilo era el corazón de la civilización más avanzada del mundo. Esta noche conoceremos la vida de la mujer que los propios egipcios consideraron la más hermosa que jamás había existido, más bella incluso que la legendaria Cleopatra. Esta es la historia de Nefertiti, cuyo nombre significa la bella ha llegado, la reina que revolucionó un imperio, que desafió a dioses milenarios, que ejerció un poder político que ninguna mujer había soñado antes, y que después desapareció de la historia tan misteriosamente como había aparecido. Una historia de belleza incomparable, poder absoluto, revolución religiosa, y uno de los misterios más fascinantes que la arqueología aún no ha podido resolver. Nuestra historia comienza aproximadamente en el año 1370 a.C., en un Egipto que era la superpotencia indiscutible del mundo antiguo. Imaginen por un momento la magnificencia de este imperio que se extendía desde las cataratas del Nilo en Nubia hasta las montañas del Líbano, desde los desiertos de Libia hasta las orillas del Éufrates. Era un mundo donde las pirámides ya tenían más de 1000 años de antigüedad, donde templos colosales se alzaban hacia el cielo como montañas artificiales, donde el oro fluía desde las minas del sur como ríos dorados que financiaban la civilización más sofisticada que la humanidad había conocido. En este mundo de esplendor inimaginable, los faraones no eran simplemente reyes, eran dioses vivientes cuyo poder se consideraba emanado directamente del Creador del universo. Sus palabras eran ley divina, sus deseos se convertían en realidad por la voluntad de miles de súbditos devotos, sus tumbas se construían como palacios eternos que rivalizarían con las moradas de los dioses en el cielo. Pero en este momento de gloria máxima, una mujer estaba a punto de nacer que cambiaría para siempre el curso de esta civilización milenaria. Los detalles exactos de su nacimiento están envueltos en el misterio que caracterizaría toda su existencia. No sabemos con certeza dónde vino al mundo, ni quiénes fueron exactamente sus padres, ni cómo una joven aparentemente sin conexiones reales llegó a convertirse en una de las mujeres más poderosas de la historia humana. Algunos de los más respetados egiptólogos del mundo han propuesto que Nefertiti era hija de Ay, un cortesano influyente cuya familia había servido a los faraones durante generaciones. Ay era un hombre de orígenes relativamente modestos que había escalado las jerarquías del poder egipcio a través de una combinación de inteligencia, lealtad y una comprensión casi sobrenatural de las complejidades de la política de palacio. Si Nefertiti era realmente su hija, habría crecido en un ambiente donde la diplomacia, la estrategia política y el arte de navegar las traicioneras aguas de la corte real eran parte de la educación cotidiana. Otros estudiosos han sugerido un origen aún más exótico para la futura reina. Basándose en el análisis de correspondencia diplomática de la época, proponen que Nefertiti era en realidad una princesa extranjera, posiblemente de Mitanni, un poderoso reino que se extendía desde la actual Siria hasta partes de Irak. En aquella época, era común que los faraones egipcios se casaran con princesas extranjeras como parte de alianzas diplomáticas que aseguraban la paz y el comercio entre imperios. Si esta teoría es correcta, Nefertiti habría llegado a Egipto como una adolescente, dejando atrás todo lo que conocía para unirse en matrimonio con un príncipe egipcio que apenas conocía. Habría tenido que aprender no solo un idioma completamente nuevo, sino también navegar un sistema religioso increíblemente complejo, entender las sutilezas de la etiqueta egipcia.
y encontrar su lugar en una jerarquía social que había evolucionado durante miles de años. Una tercera posibilidad, quizás la más romántica pero no por eso menos plausible, es que Nefertiti era simplemente una joven noble egipcia de belleza tan extraordinaria que llamó la atención de la familia real desde muy temprana edad. En una sociedad donde la belleza femenina se consideraba no solo un regalo de los dioses sino también un presagio de favor divino, una joven de apariencia excepcional podría fácilmente encontrarse elevada desde la relativa obscuridad hasta las alturas del poder. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que cuando Nefertiti emerge por primera vez en los registros históricos que han sobrevivido hasta nuestros días, ya está casada con el príncipe Amenhotep, hijo y heredero del gran faraón Amenhotep III. Este matrimonio, que probablemente tuvo lugar cuando ambos contrayentes eran apenas adolescentes, no era simplemente una unión personal sino un evento de importancia cósmica que afectaría el destino de millones de personas a lo largo de generaciones. Amenhotep III había gobernado Egipto durante casi 4 décadas, un periodo que los historiadores consideran el pináculo del poder y la prosperidad egipcia. Durante su reinado, Egipto había conocido una paz y prosperidad sin precedentes. Los tributos fluían desde territorios conquistados, el comercio internacional prosperaba, las artes florecían bajo patronazgo real, y los monumentos se construían en una escala que asombraba incluso a una civilización acostumbrada a la grandeza. Pero este periodo de estabilidad también había traído consigo cierta complacencia y rigidez. Las tradiciones religiosas se habían vuelto increíblemente elaboradas y conservadoras. Los sacerdotes, especialmente los del dios Amon-Ra, habían acumulado riquezas y poder político que comenzaban a rivalizar con los del mismo faraón. La burocracia se había vuelto masiva y, en muchos aspectos, inflexible. Era un sistema que funcionaba magníficamente para mantener el status quo, pero que podría tener dificultades para adaptarse a cambios o crisis inesperadas. En este contexto de esplendor establecido pero potencialmente vulnerable, la llegada de Nefertiti a la familia real introducía un elemento de incertidumbre fascinante. Desde las primeras representaciones artísticas que la muestran junto a su esposo, queda claro que ella no sería una reina tradicional, contenta con permanecer en segundo plano mientras su esposo manejaba los asuntos importantes del reino. Las primeras escenas que la muestran revelan una mujer de presencia extraordinaria. Su belleza, tal como la capturaron los artistas egipcios más talentosos de la época, era de una calidad que trasciende las convenciones artísticas de cualquier periodo histórico. Pero más allá de la mera apariencia física, las representaciones sugieren una inteligencia, una determinación, una fuerza de voluntad que la distinguían claramente de las reinas que la habían precedido. En el arte egipcio tradicional, las reinas aparecían típicamente como figuras menores al lado de sus esposos faraones, más pequeñas en escala, menos prominentes en composición, claramente subordinadas en importancia visual. Pero las representaciones de Nefertiti, incluso desde los primeros años de su matrimonio, muestran un patrón diferente. Aparece del mismo tamaño que Amenhotep, participa activamente en ceremonias religiosas, se la muestra en poses que tradicionalmente estaban reservadas para los faraones masculinos. Cuando Amenhotep III murió, probablemente alrededor del año 1353 a.C., su hijo ascendió al trono como Amenhotep IV, con Nefertiti a su lado como reina de Egipto. Los primeros años de este nuevo reinado parecían seguir los patrones establecidos durante milenios de gobierno faraónico. El joven rey cumplía con los rituales religiosos tradicionales, mantenía las alianzas diplomáticas heredadas de su padre, supervisaba los proyectos de construcción que habían sido iniciados durante el reinado anterior. Pero bajo esta superficie de continuidad, algo revolucionario estaba gestándose. Amenhotep IV y Nefertiti estaban desarrollando ideas religiosas y políticas que eran tan radicalmente diferentes de todo lo que Egipto había conocido, que cuando finalmente las implementaron,
causarían la crisis más profunda en la historia de esta civilización milenaria. La transformación comenzó de manera sutil, casi imperceptible para aquellos que no estaban íntimamente familiarizados con las sutilezas de la iconografía real egipcia. En lugar de enfocarse exclusivamente en Amón-Ra y las otras deidades tradicionales del panteón egipcio, Amenhotep IV comenzó a mostrar una devoción particular por Atón, una forma específica del dios Sol que había sido adorada previamente pero nunca con la prominencia que ahora recibía. Atón no era completamente nuevo en la religión egipcia. Los egipcios habían adorado al sol bajo diversas formas durante miles de años, reconociendo su poder para dar vida, sustentar las cosechas, marcar el paso del tiempo y servir como símbolo visible del poder divino. Pero la manera en que Amenhotep IV y Nefertiti comenzaron a relacionarse con Atón era fundamentalmente diferente de todas las tradiciones religiosas egipcias anteriores. En lugar de representar a Atón con forma humana, animal o híbrida, como era tradicional con otras deidades egipcias, comenzaron a mostrarlo simplemente como un disco solar cuyos rayos se extendían hacia la tierra, terminando en pequeñas manos que ofrecían vida y bendiciones a la familia real. Era una representación más abstracta, más conceptual de la divinidad, que sugería una comprensión más filosófica y menos antropomórfica de lo sagrado. Nefertiti no solo apoyaba esta nueva dirección religiosa, se convertía en su coarquitecta y principal promotora. Las inscripciones de este periodo la muestran participando activamente en el desarrollo de la nueva teología, no como una seguidora pasiva sino como una innovadora religiosa por derecho propio. Esto era completamente sin precedentes en la historia egipcia, donde las reinas tradicionalmente tenían roles ceremoniales pero no doctrinales en los asuntos religiosos. La pareja real comenzó a promover la idea de que Atón no era simplemente otro dios en el crowded panteón egipcio, sino el creador universal, la fuente de toda vida, el padre de todos los pueblos del mundo. Esta era una visión extraordinariamente avanzada para su época, que anticipaba conceptos religiosos que no se volverían comunes hasta muchos siglos después. En el quinto año de su reinado, Amenhotep IV tomó la decisión más dramática y controversial de su vida, cambió oficialmente su nombre a Akenatón, que significa aquel que es útil a Atón o el espíritu efectivo de Atón. Simultáneamente, declaró que Atón no era simplemente su deidad patrona personal, sino el único Dios verdadero, el creador universal que había sido oscurecido por siglos de superstición politeísta. Esta declaración era revolucionaria más allá de toda comprensión moderna. Para entender completamente su impacto, debemos imaginar lo que significaba en una sociedad que había adorado a más de 2000 dioses diferentes durante más de 3 milenios. Era como si de repente se declarara que toda la estructura religiosa, cultural y social que había definido la identidad egipcia era fundamentalmente errónea. Los templos que habían sido el centro de la vida comunitaria durante generaciones de repente se declararon obsoletos. Los sacerdotes que habían mediado entre los dioses y los mortales durante toda su vida adulta se encontraron sin función. Las festividades religiosas que habían marcado el ritmo de la vida agrícola y social fueron canceladas o radicalmente alteradas. Las creencias sobre la vida después de la muerte, que habían consolado a millones de egipcios ante la pérdida de seres queridos, fueron cuestionadas o rechazadas. Nefertiti no solo apoyaba esta revolución religiosa, se convirtió en su símbolo viviente y su principal evangelista. Las representaciones artísticas de este periodo la muestran no como una observadora pasiva de los rituales religiosos, sino como una participante activa e igual. En algunas imágenes aparece sola adorando a Atón, sin la presencia de Akenatón, algo completamente sin precedentes en el arte religioso egipcio. Otras representaciones la muestran realizando sacrificios, dirigiendo ceremonias, incluso en poses tradicionalmente reservadas para faraones masculinos, como golpear a enemigos extranjeros con una maza ritual. Era una visualización del poder femenino que no tenía paralelo en ninguna otra civilización antigua conocida.
La revolución religiosa también trajo consigo cambios dramáticos en el arte y la cultura egipcia. El estilo artístico tradicional, que había permanecido relativamente constante durante más de 1000 años, fue abandonado en favor de un nuevo enfoque que enfatizaba el naturalismo, la intimidad familiar y la expresión emocional auténtica. En lugar de las representaciones formales y distantes que habían caracterizado el arte real egipcio, las nuevas obras mostraban a Akenatón y Nefertiti en momentos cotidianos y familiares. Había escenas de la pareja jugando con sus hijas, compartiendo comidas, relajándose en jardines privados, expresando afecto físico de maneras que habrían sido impensables en el arte egipcio tradicional. Este nuevo estilo artístico no era simplemente una cuestión de preferencia estética, reflejaba una teología completamente nueva que enfatizaba la vida, la familia, la naturaleza y la alegría como expresiones de la bondad divina. Atón era un dios de vida y luz, no de misterio y muerte, y su arte debía reflejar estos valores vitales. Nefertiti era el sujeto perfecto para este nuevo tipo de arte. Su belleza extraordinaria se prestaba naturalmente a representaciones que celebraban la creación divina en su forma más perfecta. Pero más allá de su apariencia física, los artistas capturaron algo más profundo, una presencia, una inteligencia, una fuerza de carácter que la convertían en un ideal de feminidad que combinaba atractivo físico con poder intelectual y político. El famoso busto de Nefertiti, que ahora se encuentra en el Museo de Berlín y que se ha convertido en una de las obras de arte más reconocidas del mundo, data de este periodo. Creado por el maestro escultor Thutmose en su taller en la nueva capital, el busto captura no solo la belleza física de Nefertiti sino también su dignidad real, su inteligencia penetrante y esa calidad indefinible que la convertía en una presencia magnética. Pero la revolución religiosa de Atón era solo el comienzo de los cambios dramáticos que Akenatón y Nefertiti introducirían en Egipto. En el 6º año del reinado, anunciaron una decisión aún más radical: abandonarían Tebas, la capital tradicional de Egipto, y construirían una ciudad completamente nueva dedicada exclusivamente a Atón. El sitio que eligieron para esta nueva capital estaba en el centro de Egipto, en la orilla oriental del Nilo, en un lugar que nunca antes había sido habitado de manera significativa. Era una ubicación estratégicamente central pero simbólicamente neutral, sin las asociaciones históricas que complicarían la implementación de su nueva visión religiosa. Llamaron a su nueva ciudad Aketatón, el horizonte de Atón, aunque los arqueólogos modernos la conocen como Amarna. La decisión de construir una capital completamente nueva era extraordinaria no solo por su alcance práctico sino por su significado simbólico. Egipto había sido gobernado desde Tebas durante varios siglos, y esa ciudad había acumulado no solo una inmensa infraestructura política y administrativa, sino también un simbolismo sagrado profundo. Tebas era la ciudad de Amón-Ra, el dios que Akenatón y Nefertiti estaban rechazando. Sus templos dominaban el horizonte, sus sacerdotes controlaban vastas riquezas, sus tradiciones permeaban todos los aspectos de la vida política y social. Abandonar Tebas no era simplemente cambiar de ubicación administrativa, era rechazar simbólicamente todo lo que Egipto había sido anteriormente. Nefertiti participó activamente en todos los aspectos de la planificación y construcción de Aketatón. Las inscripciones que han sobrevivido la muestran acompañando a Akenatón en las ceremonias de demarcación de los límites de la nueva ciudad, bendiciendo el inicio de los trabajos de construcción, supervisando el diseño de templos y palacios. Su participación en estos proyectos de construcción revela otro aspecto extraordinario de su reinado: su involucramiento directo en asuntos que tradicionalmente estaban completamente reservados para hombres. La construcción de ciudades, la planificación urbana, la arquitectura monumental, todos estos eran dominios exclusivamente masculinos en el mundo antiguo. Pero Nefertiti no solo participaba en estas actividades,
Las dirigía con una autoridad que sugiere un nivel de poder real que pocas mujeres en la historia han ejercido. La nueva capital que construyeron era revolucionaria en todos los aspectos de su diseño y función. A diferencia de otras ciudades egipcias, que habían crecido orgánicamente durante siglos o milenios, Aketatón fue planificada desde cero como una ciudad ideal que reflejaría perfectamente los principios del nuevo orden religioso. Los templos de Atón eran completamente diferentes de cualquier arquitectura religiosa egipcia anterior. En lugar de ser estructuras cerradas y misteriosas donde solo los sacerdotes iniciados podían entrar a los santuarios más sagrados, eran complejos abiertos donde la luz del sol podía entrar libremente y donde los rituales se realizaban a la vista de todos los participantes. Esta apertura arquitectónica reflejaba la nueva teología que Akenatón y Nefertiti estaban promoviendo. Atón era un dios de luz y vida, no de secreto y misterio. Su adoración debía ser una celebración pública de la creación divina, no un misterio esotérico restringido a una élite sacerdotal. Era una democratización de lo sagrado que contrastaba dramáticamente con todas las tradiciones religiosas egipcias anteriores. La ciudad también incluía palacios reales que redefinían completamente la arquitectura residencial egipcia. En lugar de las estructuras formales y ceremoniales que habían caracterizado las residencias reales anteriores, los palacios de Aketatón incluían espacios diseñados específicamente para la vida familiar íntima. Había habitaciones para que los niños jugaran, jardines privados donde la familia real podía relajarse lejos del protocolo público, estudios donde Akenatón y Nefertiti podían trabajar juntos en asuntos de Estado. Estos espacios arquitectónicos reflejaban una nueva comprensión del poder real que enfatizaba la humanidad de los gobernantes además de su divinidad. Akenatón y Nefertiti seguían siendo considerados divinos, pero era una divinidad que se expresaba a través de la vida familiar, el amor conyugal, la devoción parental y la participación activa en la comunidad humana. Durante este periodo de construcción e innovación, Nefertiti también dio a luz a varias hijas con Akenatón. Sus nombres, Meritatón, Meketatón, Ankesenamón, Neferneferuatón Taserit, Neferneferure y Setepenre, reflejaban la nueva devoción religiosa de sus padres, incorporando referencias a Atón en lugar de a los dioses tradicionales. El arte de Amarna nos muestra escenas extraordinariamente íntimas de Nefertiti como madre. En lugar de las representaciones formales y distantes que habían caracterizado la maternidad real en el arte egipcio tradicional, vemos a Nefertiti jugando con sus hijas, enseñándoles, mostrándoles afecto físico abierto. Una escena particularmente conmovedora la muestra sosteniendo a una de sus hijas pequeñas mientras Akenatón juega con otra, todo bajo los rayos benéficos de Atón. Era una representación de la familia real que enfatizaba su humanidad y accesibilidad emocional de maneras que no tenían precedente en el arte de ninguna civilización antigua. Pero mientras Akenatón y Nefertiti construían su utopía religiosa en Aketatón, el mundo exterior se estaba volviendo cada vez más peligroso y problemático. La revolución religiosa que había transformado Egipto no se estaba desarrollando en un vacío político. Había consecuencias diplomáticas, militares y económicas que comenzaban a amenazar la estabilidad del imperio. Los hititas, un pueblo guerrero del norte de Anatolia, estaban expandiendo agresivamente su territorio hacia el sur, amenazando las posesiones egipcias en Siria y Palestina. Los asirios estaban creciendo en poder en Mesopotamia, desafiando el equilibrio de poder que había mantenido la paz internacional durante generaciones. En el Mediterráneo, grupos que los egipcios llamaban pueblos del mar comenzaban las migraciones masivas que eventualmente desestabilizarían toda la región. En circunstancias normales, Egipto habría respondido a estas amenazas con la combinación de diplomacia astuta y fuerza militar que había mantenido su hegemonía durante siglos. Pero Akenatón parecía completamente absorto en sus reformas religiosas, aparentemente ajeno a las crisis que se desarrollaban en las fronteras de su imperio. Las cartas de Amarna,
un extraordinario archivo de correspondencia diplomática descubierto por arqueólogos en el siglo XX, revelan la creciente desesperación de los aliados y vasallos egipcios. Gobernantes de ciudades-estado en Siria, Palestina y otras regiones escribían carta tras carta a Akenatón, pidiendo ayuda militar contra invasores, suministros para resistir asedios, refuerzos para defenderse contra enemigos cada vez más audaces. Estas cartas, escritas en acadio, el idioma diplomático internacional de la época, en tablillas de arcilla, son documentos desgarradores que revelan el colapso gradual del sistema internacional que había mantenido la paz y prosperidad durante décadas. Los gobernantes vasallos expresan confusión, frustración y finalmente desesperación ante la falta de respuesta de Egipto a sus llamadas de ayuda. Una carta particularmente emotiva viene de Ríbada, el gobernante de Biblos, una ciudad costera en el actual Líbano que había sido aliada de Egipto durante generaciones. Escribía: «Todas mis ciudades que están en las montañas han sido tomadas. Solo me queda Biblos. Si no llegan refuerzos rápidamente, también Biblos será tomada y no tendré lugar donde refugiarme». Es en este contexto de crisis externa e interna que el papel de Nefertiti se vuelve aún más extraordinario y complejo. Mientras Akenatón parecía cada vez más alejado de los asuntos prácticos de gobierno, concentrado en perfeccionar su visión religiosa, evidencia creciente sugiere que Nefertiti asumía responsabilidades cada vez mayores en los aspectos militares y diplomáticos del gobierno egipcio. Hay representaciones artísticas de Nefertiti en contextos militares que son completamente únicos no solo en el arte egipcio sino en el arte de cualquier civilización antigua. Una imagen extraordinaria la muestra en un carro de guerra, con arco en mano, aparentemente dirigiendo una campaña militar. Otra la representa golpeando a enemigos extranjeros con una maza, una acción que tradicionalmente simbolizaba la victoria militar del faraón y que nunca antes había sido asociada con una mujer. Estas no eran simplemente representaciones simbólicas o ceremoniales. Las inscripciones que acompañan estas imágenes sugieren que Nefertiti participaba activamente en la planificación militar, posiblemente incluso liderando campañas cuando Akenatón estaba ocupado con asuntos religiosos en Aketatón. Esta participación militar de Nefertiti coincidía con lo que parece haber sido una militarización creciente de la sociedad de Amarna. A medida que la revolución religiosa encontraba resistencia tanto interna como externa, la familia real se veía obligada a depender cada vez más de la fuerza para mantener su poder y proteger su experimento social. La resistencia interna a las reformas de Atón era considerable y estaba creciendo. Los sacerdotes de Amon-Ra y otras deidades tradicionales, despojados de sus templos, riquezas e influencia, no habían simplemente desaparecido. Se habían retirado a fortalezas en regiones remotas, especialmente en el Alto Egipto, donde mantenían una resistencia silenciosa pero persistente contra el nuevo orden religioso. Estas redes de resistencia incluían no solo a sacerdotes desposeídos sino también a nobles que habían perdido poder e influencia bajo el régimen de Atón, a comerciantes cuyos negocios habían sido afectados por los cambios religiosos, a funcionarios militares que resentían ser excluidos de las decisiones importantes, y a ciudadanos comunes que se sentían desarraigados por la rapidez y profundidad de los cambios sociales. El pueblo común se encontraba en una posición particularmente difícil. Oficialmente se esperaba que adoptaran el culto de Atón y abandonaran las tradiciones religiosas que habían definido sus vidas familiares durante generaciones. Pero en la práctica, muchos continuaban adorando en secreto a los dioses tradicionales que habían protegido a sus familias, bendecido sus cosechas y consolado sus dolores durante siglos. Esta doble vida religiosa creaba tensiones sociales enormes. Las familias se dividían entre aquellos que adoptaban sinceramente las nuevas enseñanzas y aquellos que las rechazaban internamente. Las comunidades se fracturaban entre colaboradores con el nuevo régimen y resistentes silenciosos.
Era una situación insostenible que no podía mantenerse indefinidamente sin consecuencias explosivas. En algún momento alrededor del año 14 del reinado de Akenatón, algo dramático y misterioso sucedió. Nefertiti, que había sido la figura más prominente y visible del régimen después del mismo Akenatón, desapareció repentinamente y completamente de todos los registros oficiales, del arte real, de las ceremonias públicas, de la documentación administrativa. Una mujer que había aparecido en prácticamente todas las representaciones oficiales del gobierno, que había sido mencionada en inscripciones monumentales, que había participado visiblemente en todas las ceremonias religiosas importantes, que había sido el rostro público de la revolución de Atón, simplemente se desvaneció como si nunca hubiera existido. Este desaparecimiento es uno de los misterios más grandes y frustrantes de toda la egiptología. No hay registro oficial de su muerte, no hay mención de enfermedad o accidente, no hay evidencia de exilio o desgracia política. Una mujer que había sido una de las figuras más prominentes y poderosas del mundo antiguo simplemente desapareció de la historia como si nunca hubiera existido. El momento de su desaparecimiento coincidió con lo que parece haber sido una crisis política aguda en Aketatón. Las presiones externas sobre Egipto se habían intensificado dramáticamente. Los hititas habían lanzado una ofensiva mayor contra las posesiones egipcias en Siria, capturando ciudades que habían sido bastiones del poder egipcio durante siglos. Los vasallos egipcios en Palestina estaban siendo atacados por grupos nómadas que aprovechaban la aparente debilidad del imperio. Dentro de Egipto, la resistencia a las reformas de Atón había evolucionado de pasiva a activamente hostil. Había informes de disturbios en ciudades donde se habían cerrado templos tradicionales, de ataques contra funcionarios que implementaban las nuevas políticas religiosas, de sabotaje contra proyectos de construcción asociados con el culto de Atón. La economía egipcia también estaba mostrando signos de estrés severo. El costo de construir Aketatón había sido enorme, drenando el tesoro real en un momento en que los tributos de territorios extranjeros estaban disminuyendo debido a las pérdidas militares. El comercio internacional se había visto afectado por la inestabilidad política y la pérdida de confianza en la capacidad de Egipto para proteger las rutas comerciales. En este contexto de crisis múltiples, la desaparición de Nefertiti adquiere dimensiones aún más misteriosas y significativas. ¿Fue víctima de las fuerzas políticas que se oponían al régimen de Atón? ¿Se retiró voluntariamente ante la magnitud de los problemas que enfrentaba el experimento de Amarna? ¿Murió de causas naturales en un momento tan políticamente sensible que su muerte fue ocultada? ¿O se transformó en una nueva identidad para continuar ejerciendo poder bajo circunstancias cambiadas? Las teorías sobre el destino de Nefertiti son numerosas, fascinantes, y cada una plantea tantas preguntas como respuestas. La primera y más directa posibilidad es que murió de causas naturales durante este periodo crítico. En una época sin medicina moderna, la muerte súbita por enfermedad, complicaciones del parto o accidente era común incluso entre los más privilegiados. Si Nefertiti murió inesperadamente, especialmente si ocurrió durante una crisis política, hay razones comprensibles por las que su muerte podría haber sido minimizada o incluso ocultada en los registros oficiales. Una muerte natural de Nefertiti en este momento habría sido vista como un presagio desastroso para un régimen que ya enfrentaba múltiples crisis. En una sociedad que interpretaba todos los eventos importantes como señales divinas, la muerte de la coarquitecta de la revolución religiosa habría sido vista por opositores como evidencia de que Atón había abandonado a sus seguidores, o que los dioses tradicionales estaban castigando a Egipto por abandonar las tradiciones ancestrales. Para mantener la moral y evitar un colapso completo de confianza en el régimen, los consejeros de Akenatón podrían haber decidido ocultar la muerte de Nefertiti mientras buscaban maneras de estabilizar la situación política. Esta explicación, aunque plausible, deja sin resolver la cuestión de por qué no hay absolutamente ninguna mención posterior de su muerte, ni siquiera en registros privados o informales. Una segunda teoría,
considerablemente más intrigante, es que Nefertiti no desapareció en absoluto, sino que asumió una nueva identidad para continuar ejerciendo poder bajo circunstancias políticas cambiadas. Aproximadamente en la misma época en que Nefertiti desaparece de los registros, aparece una figura misteriosa conocida como Neferneferuaton, que es mencionada como cogobernante con Akenatón. Neferneferuaton realizaba muchas de las mismas funciones que Nefertiti había desempeñado anteriormente, participaba en ceremonias religiosas, aparecía en representaciones oficiales junto a Akenatón. Era mencionada en correspondencia diplomática como una figura de autoridad real. Si esta teoría es correcta, significaría que Nefertiti no solo sobrevivió a su desaparición aparente, sino que continuó ejerciendo poder político bajo una nueva identidad cuidadosamente construida. Esta transformación de identidad podría haber sido una estrategia política sofisticada diseñada para permitir que el régimen de Atón se adaptara a circunstancias cambiantes sin admitir fracaso o debilidad. Al eliminar a Nefertiti, que había sido asociada tan estrechamente con los aspectos más controversiales de las reformas, y reemplazarla con Neferneferuaton, que podría presentarse como una figura más moderada o conciliadora, Akenatón podría haber estado intentando salvar su revolución religiosa mientras apaciguaba a algunos de sus opositores. Una tercera posibilidad, más siniestra pero históricamente plausible, es que Nefertiti fue víctima de una conspiración política o un golpe de palacio. Su poder e influencia sin precedentes había creado muchos enemigos poderosos, tanto dentro como fuera de la corte de Akenatón. Los sacerdotes desposeídos de Amon-Ra tenían motivos obvios para eliminar a una de las principales arquitectas de su desgracia. Los nobles que habían perdido influencia bajo el nuevo régimen podrían haber visto en Nefertiti un obstáculo para restaurar el orden tradicional. Los comandantes militares que habían sido marginados de las decisiones importantes mientras Egipto perdía territorio en sus fronteras tenían razones para resentir el poder de una mujer que parecía ejercer más influencia que ellos en asuntos que tradicionalmente habían sido su dominio exclusivo. Incluso funcionarios administrativos que se sentían amenazados por las reformas burocráticas asociadas con el nuevo régimen podrían haber participado en una conspiración para eliminar a sus principales promotores. Si Nefertiti fue asesinada o forzada al exilio por una conspiración, esto explicaría tanto la completitud de su desaparición como el silencio oficial sobre su destino. Los conspiradores habrían tenido tanto motivo como oportunidad para suprimir cualquier evidencia de lo que le había sucedido. Y el clima político de la época habría hecho que cualquier investigación oficial fuera extremadamente peligrosa para todos los involucrados. Una cuarta teoría, quizás la más psicológicamente convincente aunque la más difícil de probar, es que Nefertiti se retiró voluntariamente de la vida pública, posiblemente por desilusión con la dirección que había tomado el experimento de Amarna. Después de más de una década de reformas revolucionarias, los resultados eran mixtos en el mejor de los casos y desastrosos en muchos aspectos. Egipto había perdido prestigio internacional, territorio valioso y estabilidad interna. La revolución religiosa que había sido diseñada para unificar el país bajo una nueva visión espiritual había resultado en división, resentimiento y resistencia generalizada. Las familias se habían fracturado, las comunidades se habían dividido. Las tradiciones que habían proporcionado estabilidad emocional durante generaciones habían sido destruidas sin ser reemplazadas por algo que proporcionara el mismo consuelo y significado. Si Nefertiti había llegado a creer que las reformas estaban causando más daño que bien, que el costo humano de la revolución religiosa era demasiado alto, que el experimento de Atón estaba condenado al fracaso, podría haber tomado la decisión extraordinariamente difícil de alejarse voluntariamente del poder para evitar ser cómplice de lo que veía como una tragedia en desarrollo. Esta explicación sería consistente con el carácter de Nefertiti tal como emerge de las fuentes históricas, una mujer de inteligencia excepcional, conciencia moral profunda y capacidad para tomar decisiones difíciles basadas en principios Rotterdam en conveniencia personal. También explicaría por qué su desaparición fue tan completa y por qué no hay evidencia de resistencia o protesta por parte de sus seguidores.
El periodo inmediatamente posterior a la desaparición de Nefertiti vio una aceleración dramática de todos los problemas que habían estado construyéndose durante años. Sin su influencia estabilizadora, su habilidad política y su capacidad para mediar entre Akenatón y las realidades prácticas del gobierno, el régimen de Atón comenzó a desintegrarse rápidamente. Akenatón, privado de su compañera más cercana y consejera más confiable, se volvió cada vez más aislado de la realidad política. Se retiró más profundamente a sus estudios religiosos, pasando tiempo obsesivo perfeccionando los aspectos teológicos del culto de Atón mientras ignoraba las crisis prácticas que amenazaban la supervivencia de su reino. Las amenazas externas se intensificaron dramáticamente. Los hititas, animados por la aparente debilidad egipcia, lanzaron una serie de ofensivas que resultaron en la pérdida de prácticamente todas las posesiones egipcias en Siria. Ciudades que habían sido leales a Egipto durante siglos fueron capturadas, saqueadas o forzadas a cambiar de lealtad. El prestigio internacional de Egipto, construido durante generaciones de victoria militar y diplomacia astuta, se evaporó en cuestión de años. Dentro de Egipto, la resistencia al régimen de Atón se volvió cada vez más abierta y organizada. Los sacerdotes de Amón-Ra, operando desde bases en el Alto Egipto, comenzaron a coordinar una campaña sistemática para socavar la autoridad de Akenatón. Nobles descontentos en diversas partes del país se unieron a esta resistencia, proporcionando recursos financieros y apoyo logístico. Incluso en Aketatón, la capital que había sido diseñada como la utopía perfecta del nuevo orden religioso, aparecieron signos de descontento y descomposición social. Los costos de mantener la ciudad en el desierto, lejos de las rutas comerciales tradicionales y los centros de población, resultaron ser mucho mayores de lo anticipado. La población que había sido trasladada o atraída a la nueva capital comenzó a experimentar problemas de suministro de alimentos, agua y otras necesidades básicas. El arte de este periodo tardío del régimen de Amarna refleja la creciente tensión y ansiedad. Las representaciones familiares íntimas y alegres que habían caracterizado los primeros años de Aketatón dieron paso a imágenes más formales y rígidas. Las escenas de Akenatón muestran a un hombre que parece haber envejecido dramáticamente, con expresiones de fatiga, preocupación y aislamiento creciente. Cuando Akenatón murió, probablemente alrededor del año 1336 a.C., después de 17 años de un reinado que había transformado y traumatizado Egipto, no dejó un sucesor claro o un plan coherente para la continuación de sus reformas. Su muerte marcó no solo el fin de una vida individual sino el comienzo del colapso final del experimento más audaz de transformación social y religiosa en la historia del mundo antiguo. Su hijo y heredero designado, Tutankamón, tenía apenas 9 años cuando subió al trono. Este niño faraón estaba completamente bajo la influencia de consejeros mayores, muchos de los cuales habían estado esperando pacientemente la oportunidad de revertir las reformas de Amarna y restaurar las tradiciones que habían definido Egipto durante milenios. El régimen de Atón no sobrevivió ni siquiera a los primeros meses del reinado de Tutankamón. En una serie de decretos que efectivamente cancelaron todo lo que Akenatón y Nefertiti habían logrado, los templos tradicionales fueron reabiertos. Los sacerdotes de Amón-Ra fueron restaurados en sus posiciones de poder y privilegio, y se inició una campaña sistemática para borrar todo rastro de la revolución de Amarna de la memoria histórica egipcia. Aketatón, la ciudad que había sido construida como el símbolo perfecto del nuevo orden religioso, fue abandonada tan rápidamente que los arqueólogos modernos han encontrado casas con comida aún en las mesas, herramientas abandonadas a mitad de proyectos, documentos dejados esparcidos como si sus habitantes hubieran huido de repente ante una catástrofe inminente. Los nombres de Akenatón y Nefertiti fueron sistemáticamente eliminados de monumentos, inscripciones y registros oficiales. Sus estatuas fueron destruidas o desfiguradas, sus tumbas fueron profanadas, sus representaciones artísticas fueron cinceladas hasta quedar irreconocibles. Era como si los egipcios posteriores estuvieran tan desesperados por olvidar este periodo traumático de su historia que querían borrarlo completamente de la existencia.
Esta campaña de eliminación histórica fue tan efectiva que durante más de 3000 años, los nombres de Akenatón y Nefertiti permanecieron perdidos para el mundo. Los historiadores griegos que escribieron sobre Egipto siglos después no tenían conocimiento de su existencia. Los primeros egiptólogos del siglo XIX trabajaron durante décadas sin sospechar que había habido un periodo de revolución religiosa monoteísta en el Egipto antiguo. Solo cuando los arqueólogos comenzaron excavaciones sistemáticas en Amarna a principios del siglo XX, los nombres y las imágenes de Akenatón y Nefertiti comenzaron a emerger de las arenas del tiempo. Cada nueva excavación revelaba más detalles sobre este periodo extraordinario, pero también planteaba nuevas preguntas sobre sus protagonistas principales. El redescubrimiento de Nefertiti ha sido uno de los triunfos más dramáticos y significativos de la arqueología moderna. El famoso busto descubierto en 1912 por el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt en el taller del escultor Thutmose revolucionó inmediatamente la comprensión mundial del arte egipcio y introdujo al mundo moderno a una de las figuras más fascinantes de la historia antigua. Pero cada respuesta que la arqueología ha proporcionado sobre Nefertiti ha generado nuevas preguntas aún más intrigantes. ¿Era realmente tan hermosa como sugieren las representaciones artísticas, o esa belleza era más simbólica que literal? ¿Ejercía poder político real o era principalmente una figura ceremonial en el régimen de su esposo? ¿Cuál era exactamente la naturaleza de su relación con Akenatón? ¿Y cómo colaboraron en el desarrollo de sus ideas revolucionarias? Y por encima de todas estas preguntas permanece el misterio central que ha fascinado a estudiosos y al público durante más de un siglo. ¿Qué le sucedió exactamente a Nefertiti? ¿Dónde están sus restos? ¿Por qué desapareció tan completamente de los registros históricos? ¿Hay alguna posibilidad de que su tumba, con todos los tesoros y documentos que podría contener, aún exista en algún lugar esperando ser descubierta? La búsqueda de la tumba de Nefertiti ha llegado a simbolizar la búsqueda más amplia de comprensión sobre uno de los periodos más fascinantes y mal entendidos de la historia humana. Durante más de un siglo, arqueólogos de todo el mundo han dedicado carreras enteras a buscar evidencia de su destino final, esperando que el descubrimiento de su lugar de descanso final podría revelar secretos que transformarían nuestra comprensión no solo de su vida individual sino de toda la era de Amarna. Algunas expediciones se han centrado en el Valle de los Reyes, donde fueron enterrados la mayoría de los faraones y reinas del Imperio Nuevo Egipcio. La lógica de esta búsqueda es que si Nefertiti murió mientras aún era reina, habría sido enterrada en la necrópolis real tradicional, posiblemente en una tumba que fue posteriormente ocultada o reutilizada durante el periodo de represión anti-Amarna. Otras expediciones han explorado extensivamente los alrededores de Amarna, operando bajo la teoría de que Nefertiti podría haber sido enterrada cerca de la ciudad que ayudó a crear y donde pasó los años más importantes de su vida. Esta búsqueda ha revelado numerosas tumbas menores y ha proporcionado información valiosa sobre la vida cotidiana en Akenatón, pero aún no ha producido evidencia definitiva sobre el destino de la reina. Técnicas arqueológicas cada vez más sofisticadas se han aplicado a la búsqueda de Nefertiti. El radar de penetración terrestre ha revelado cámaras ocultas y estructuras subterráneas que no eran visibles desde la superficie. La tomografía computarizada ha permitido a los arqueólogos examinar el interior de tumbas selladas sin dañar su contenido. Los algoritmos de inteligencia artificial han sido utilizados para analizar patrones en datos arqueológicos que podrían indicar la ubicación de tumbas previamente desconocidas. En 2015, el egiptólogo británico Nicholas Reeves propuso una teoría que electrificó el mundo arqueológico y capturó la imaginación del público global. Basándose en escaneos de alta resolución de la tumba de Tutankamón, Reeves sugirió que podría haber cámaras ocultas detrás de las paredes pintadas de esa tumba famosa. Su hipótesis, desarrollada después de años de análisis cuidadoso, era que estas cámaras podrían contener la tumba original de Nefertiti, y que la tumba de Tutankamón podría haber sido construida como una extensión apresurada de un complejo funerario más grande que originalmente había sido diseñado para la reina desaparecida.
Esta teoría explicaría varias anomalías que los estudiosos habían notado durante décadas sobre la tumba de Tutankamón. Su tamaño relativamente pequeño, la aparente prisa con que había sido decorada, algunas inconsistencias en la iconografía y la presencia de objetos que parecían haber sido hechos originalmente para otra persona. Todo esto podría tener sentido si la tumba había sido adaptada rápidamente de un proyecto más grande y elaborado. Si la teoría de Reeves fuera correcta, el descubrimiento de la tumba de Nefertiti sería uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos, rivalizando e incluso superando el descubrimiento original de la tumba de Tutankamón en términos de importancia histórica y riqueza de artefactos. Investigaciones posteriores utilizando múltiples técnicas de escaneo han producido resultados mixtos y a veces contradictorios. Algunos estudios han sugerido la presencia de espacios vacíos detrás de las paredes de la tumba de Tutankamón, mientras que otros han sido menos concluyentes. El debate científico continúa, alimentado tanto por evidencia genuina como por el deseo comprensible de resolver uno de los misterios más grandes de la arqueología. Mientras la búsqueda física de Nefertiti continúa, su imagen e historia han trascendido la arqueología para convertirse en fenómenos culturales globales. El famoso busto de Berlín se ha convertido en una de las obras de arte más fotografiadas y reproducidas del mundo, un símbolo instantáneamente reconocible que ha aparecido en todo, desde sellos postales hasta campañas publicitarias de alta moda. Esta popularidad moderna de Nefertiti refleja algo más profundo que simple fascinación con arte antiguo. Se ha convertido en un símbolo de belleza ideal que trasciende culturas y épocas, pero también representa ideales modernos sobre poder femenino, independencia personal y la capacidad de las mujeres para ejercer liderazgo en los niveles más altos de la sociedad. En el mundo contemporáneo, el nombre de Nefertiti se ha convertido en una marca poderosa asociada con productos de belleza, líneas de moda, organizaciones dedicadas a promover el liderazgo femenino, e incluso proyectos tecnológicos que buscan empoderar a las mujeres a través de la educación y el acceso a recursos. Esta apropiación moderna de su imagen a veces simplifica la complejidad de su historia real y las circunstancias específicas de su época. La Nefertiti histórica no era una feminista moderna en el sentido contemporáneo del término, era una mujer extraordinaria que trabajaba dentro de las limitaciones y oportunidades de la sociedad del antiguo Egipto, utilizando las herramientas disponibles en su época para ejercer influencia y promover sus objetivos. Pero al mismo tiempo, los logros de Nefertiti fueron tan extraordinarios, tan adelantados a su tiempo, que continúan siendo relevantes e inspiradores en el siglo XXI. Demostró que era posible para una mujer ejercer poder político real en una sociedad dominada por hombres, que la belleza física podía ser combinada con inteligencia política y visión religiosa, que las tradiciones aparentemente inmutables podían ser desafiadas y transformadas por individuos suficientemente valientes y determinados. Su historia también proporciona lecciones importantes sobre los peligros del cambio demasiado rápido y radical. La revolución de Amarna fracasó en parte porque intentó transformar demasiados aspectos de la sociedad egipcia demasiado rápidamente. Una civilización que había evolucionado durante 3 milenios no podía ser reformada completamente en una sola generación, sin importar cuán brillantes o bien intencionados fueran sus reformadores. Pero el fracaso eventual de la revolución de Atón no disminuye la importancia histórica de lo que Nefertiti y Akenatón intentaron lograr. Fueron pioneros en conceptos que no se volverían comunes hasta milenios después: igualdad de género en el gobierno, separación entre poder político y autoridad sacerdotal tradicional. La importancia del arte y la cultura en la expresión del poder estatal, y la posibilidad de transformación social radical basada en nuevas ideas religiosas y filosóficas. El legado intelectual de Nefertiti se extiende mucho más allá de sus logros políticos específicos. Su vida y época prefiguraron muchos de los conflictos y temas que han definido la historia humana desde entonces: la tensión entre tradición e innovación, entre autoridad religiosa establecida y nuevas ideas espirituales, entre élites conservadoras y reformadores visionarios, entre estabilidad social y justicia social.
Todos estos temas, que continúan siendo relevantes en el mundo moderno, fueron explorados por primera vez de manera sistemática durante la era de Amarna. En este sentido, Nefertiti y su época pueden ser vistos como uno de los primeros laboratorios de experimentación social en la historia registrada. Un intento consciente de reimaginar cómo podría organizarse una sociedad humana. En museos de todo el mundo, millones de visitantes se detienen cada año ante imágenes y artefactos relacionados con Nefertiti, fascinados tanto por su belleza como por su historia. En aulas de historia y arqueología, estudiantes aprenden sobre ella como ejemplo de cómo los individuos excepcionales pueden influir en el curso de la civilización. En debates académicos y populares sobre derechos de la mujer, representación política y liderazgo femenino, su nombre se invoca regularmente como evidencia histórica de que las capacidades de liderazgo femenino no son una innovación moderna sino una posibilidad que ha existido a lo largo de la historia humana. Quizás el aspecto más poderoso y duradero del legado de Nefertiti es el recordatorio de que la historia está llena de misterios sin resolver, de vidas extraordinarias que conocemos solo fragmentariamente, de posibilidades que fueron exploradas brevemente antes de desvanecerse en la oscuridad del tiempo. Su historia nos invita a imaginar las miles de otras figuras históricas, especialmente mujeres, cuyas contribuciones han sido olvidadas, minimizadas o perdidas debido a accidentes de preservación histórica o prejuicios sistemáticos en el registro de eventos. En este sentido, la búsqueda continua de Nefertiti representa algo más grande que la búsqueda de una tumba individual, simboliza el esfuerzo más amplio de la humanidad por comprender su propio pasado, por recuperar voces que han sido silenciadas, por descubrir aspectos de la experiencia humana que han sido ocultados o ignorados. Cada nueva técnica arqueológica que se desarrolla, cada nueva excavación que se emprende en Egipto, cada nuevo análisis de artefactos existentes, mantiene viva la posibilidad de que finalmente podamos resolver el misterio de qué le sucedió a Nefertiti. Pero independientemente de si su tumba es encontrada alguna vez, su legado ya está asegurado. Ha demostrado que el verdadero poder histórico a veces reside no en lo que sabemos con certeza absoluta, sino en lo que nos inspira a imaginar, explorar y crear. Su vida nos enseña que las limitaciones aparentes de cualquier época pueden ser trascendidas por individuos con visión suficiente, coraje suficiente y determinación suficiente para desafiar lo que otros consideran imposible. Y en esa lección, Nefertiti continúa ejerciendo influencia 3 milenios después de su desaparición misteriosa, inspirando a nuevas generaciones a cuestionar límites, a explorar posibilidades y a recordar que la historia humana está llena de potencial no realizado esperando a ser descubierto. Y así, queridos compañeros de Ecos del Pasado, concluimos este viaje fascinante a través de la vida de Nefertiti, la reina más hermosa del mundo antiguo que se desvaneció en el misterio más grande de la arqueología. Nefertiti nos enseña que la belleza verdadera trasciende la apariencia física para convertirse en poder, inteligencia y visión. Que una mujer en el mundo antiguo podía ejercer autoridad política real, no solo simbólica. Que los cambios más revolucionarios a menudo vienen de donde menos los esperamos, y que el misterio a veces es más poderoso que el conocimiento completo. Su historia nos invita a reflexionar sobre las posibilidades perdidas de la historia, sobre las voces que han sido silenciadas, sobre los caminos alternativos que la humanidad podría haber tomado. Tal vez todos llevamos dentro algo de esa misma capacidad visionaria que transformó a una joven misteriosa en la cogobernante del imperio más poderoso del mundo antiguo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la fascinación de acompañar a Nefertiti desde su origen desconocido hasta su desaparición eterna, te invito a que compartas este viaje con otros. Deja tu like si la historia de esta reina enigmática ha resonado en tu alma. Suscríbete para seguir explorando juntos estas vidas que han demostrado que lo extraordinario es posible. Y activa esa campanita que nos permite seguir conectados. En los comentarios, cuéntanos, ¿qué teoría sobre la desaparición de Nefertiti te parece más convincente? ¿Crees que su tumba será encontrada algún día? ¿Qué aspecto de su vida te resulta más fascinante?
Nos vemos en el próximo episodio de Ecos del Pasado, donde continuaremos descubriendo las vidas que han desafiado las limitaciones de su época y siguen inspirándonos hoy. Hasta entonces, que el misterio de Nefertiti te recuerde que la historia está llena de secretos esperando ser descubiertos, y que la verdadera belleza reside en la combinación de gracia exterior y poder interior. Que tengas una noche llena de sueños dorados, y recuerda, como demostró Nefertiti, a veces el poder más grande es el que ejercemos a través del tiempo, inspirando a generaciones que nunca conocimos.